amigos. Qué gusto verles, Javier, Alejandro, no te conocía. Es un placer que nos acompañes. Antes de empezar a charlar con nuestro invitado, quería comentarles, siempre me gusta empezar recomendando unos libros que me encontré en la tienda teatral. Es este espacio dedicado a libros de artes escénicas y acabó de llegar el teatro completo de Samuel Beckett, que es personalmente mi actor favorito. Un libro que buscaba yo hace mucho tiempo que se llama Las prosas apátridas, de Juan Ramón Ribeiro, que es un cuentista peruano súper interesante, y estos son unos fragmentos que él mismo dice que se quedaron fuera de todos sus cuentos. Es súper divertido. Un autor que yo había dejado hace mucho tiempo pendiente, pero ahora lo estoy volviendo a revisar, que es el poeta Nicanor Parra. Es poesía sumamente divertida contra el poder, contra la misma poesía inclusive. Entonces, primero recomendarles que se den una vueltita por la tienda teatral, y ahora sí empezar con nuestro invitado. Siempre me gusta empezar con libros, Alejandro, pero sobre todo ahora que vamos a conversar contigo, un gran dramaturgo ecuatoriano, guionista, director y muchas otras cosas, un referente para los artistas escénicos de este país. Sin duda, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Javier, como siempre. Y bueno, darte la bienvenida. Alejandro va a estar dando una masterclass dentro de la carrera de actuación y dirección escénica. Entonces le hemos invitado un poco para conversar, para compartir su experiencia, sus vivencias. Estuve revisando la bio que nos mandaste y hay una larga trayectoria tanto en el teatro, en lo visual, y también en sostener espacios escénicos. También tú eres gestor del microteatro UIO. Entonces vamos a tener bastante que conversar desde la televisión, desde el teatro, desde la gestión cultural. Entonces es bastante amplia la experiencia y el camino que tú tienes. Darte la bienvenida, y estamos muy contentos de tenerte aquí en el podcast y también en la carrera de actuación y dirección escénica, que también está dando estos pasos en la formación de los futuros artistas de la ciudad, del país. Oye, Alejandro, una de las cosas que yo converso con la gente del mundo de la escena es: ¿para ti fue conflictivo dedicarte al arte? ¿Hubo tensión cuando escogiste esta carrera? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos esos primeros años. Yo tengo, bueno, primero, gracias por la invitación. Lo mejor que pueden ponerme a hacer a mí es sentarme a chismear. Entonces, cuando me dijeron podcast, de una, claro que sí. Y creo que yo soy un privilegiado en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de crecer en una casa con dos papás que siempre quisieron hacer arte y que al final no pudieron. Mi papá siempre quiso ser actor, él tocaba la guitarra, le encantaba la música. Mi mamá bailaba cuando era joven y al final se dedicó a la docencia. Era bailarina. Era bailarina, entonces siempre estuvo transitando, le encantaba escribir. Entonces siempre hubo un poquito ese acercamiento con el arte, obviamente no profesionalmente, no desde... Ellos no eran como espectadores asiduos del teatro, de la danza, pero siempre estuvieron alrededor de eso, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, mis juegos con mis primos era hacer teatro. Entonces nosotros éramos de los niños que las reuniones de los grandes, yo juntaba a todos. Tengo mi prima Luz Elena, que era como la más histriónica, la que tenía una madera de actriz, y con ella armábamos los juegos, ¿no? Que era armarnos obras. Cogíamos la ropa de la casa de mis papás, armábamos los vestuarios, y llegaba un punto en el que jodíamos de ya tienen que ver la obra. Los papás con paciencia frenaban lo que estén haciendo, mostrábamos la obra, se mataban de risa. Eso nos alimentaba un montón y era el mejor juego de la vida. Entonces eso nos encantaba, y eran obras que ya eran en las reuniones de mis papás y sus amigos. Luego ya eran las reuniones grandes de familia, que hacíamos ya obras grandes. Entonces para mi acercamiento con el teatro siempre fue desde el juego absoluto. Y ya cuando era grande, yo sí fui el niño clásico bulleado que encontró en el grupo de teatro del colegio como ese espacio de
no solo de respeto, sino era como esa guarida donde jugaba con los otros niños que también les encantaba eso. Y obviamente crecí en el Pachamama, que es un colegio como mucho más alternativo, en el que las artes estaban muy animadas a todos los niños. Y ya cuando fui grande, ahí sí tuve la duda de, ¿será que estudio cine? O sea, que la duda más fue tuya que de tus padres. Claro, porque yo le conocí al Camilo, el Camilo Luzuriaga era profe en el Pacha. Padre de familia en el Pacha. Entonces, cuando yo ya decidí que quería estudiar cine, fue porque así son la cosa más odiosa de la vida, pero cuando yo tenía 15 años tuve la oportunidad de viajar a Italia. Y en Italia, justo afuera de mi casa, donde yo vivía, donde mi tía, se armó un rodaje. Entonces tuviste todo el era aparataje. el circo. O sea, cuando yo salí una mañana y de pronto empezaron a llegar los camiones y llegaban las luces y los actores y los de producción, o sea, era el circo más maravilloso que yo había visto en mi vida. Entonces eso se me quedó metido y siempre el teatro era algo que estaba ahí. Entonces ese bichito yo tenía un montón, y cuando salgo del colegio y tenía que decidir qué estudiar, yo quería ser chef, estudiar restauración o museología o cine. Entonces siempre, pero para esos lados era. El teatro no estaba... Era como que entre el teatro y el cine, ¿no? Pero como que el cine era como que lo más cercano. Esa época veía un montón de películas, era súper cinéfilo, entonces ahí dije, no, es por el cine. Le conocí al Camilo en el Pachamama, dije, creo que es por ahí. Hice el INCINE, se llamaba antes el taller, era como un propedéutico, entonces, que era básicamente el panorámico se llamaba. Entonces era 3 o 6 meses de la carrera donde probabas todo, de escribir, dirigir, y ahí te decidías. Y ahí acabé eso y dije, ¿será que estudio cine? ¡Qué miedo! O sea, ¿y de aquí qué hago? ¿Y de qué vivo? Entonces, claro, ya conocía a otros artistas y ya vas conociendo un poquito el mundo y ves lo duro que es esto. O sea, que tienes que batallarle un montón. Y dije, hijo de madre, no estudio esto. Y mi papá, dale, estudia, Alejo, esto es una carrera nueva, nadie estudia cine, vos dale. O sea, tus papás te motivaron a estudiar. Mi papá sobre todo, mi mamá también dijo, chuta, sí está difícil que estudies, pero mi papá, dale, Alejo, estudia cine. Pucha, me llené de miedo, me ahuevé, fui a estudiar comunicación social, estuve ahí dos semestres, y cuando estuve haciendo los 2 semestres entré al Malayerba. Entonces también eres de Malayerba. Claro, 100% de los invitados han pasado. Tiene que pasarlo el Malayerba, pues ¿cómo no? Claro. Entonces, claro, ya se volvía mi prioridad el Malayerba, ¿no? Entonces yo estudiaba en la universidad en la mañana y... ¿Terminaste el Malayerba? No acabé el Malayerba, pero ya era mi prioridad. O sea, claro, yo soñaba que ya sean las 4 de la tarde para irme a la casa Malayerba. Ya la universidad era bien secundario. Y ahí sí dije, sí, me equivoqué. Voy al cine. Sí quiero el cine, sí quiero el teatro. Entonces ahí empecé Malayerba y cine. Llegó un punto por la carga de horas del cine que ya no podía hacer Malayerba. Entonces tuve que dejar Malayerba y hacer todo en cine. Pero creo que... Y salió bien. Me salió bien, pero siempre se me quedó la espina del teatro, ¿no? O sea, soy un amante del teatro. Y tú que siempre has estado entre el teatro, el cine, lo audiovisual, el mismo microteatro, ¿cuál sientes que son las diferencias más marcadas o las cosas también que tienen en común el teatro y el cine? Es que yo creo que son procesos bien diferentes, o sea, son caminos bien diferentes. Y la naturaleza de cada producto también es diferente. O sea, el cine es una industria, ¿no? A la larga, acá todavía estamos en ese proceso, pero claro, pero el teatro acaba siendo todavía un arte y el cine una industria. Sí. Y también la dirección de actores, ¿no piensas? O sea, es algo que yo lo he pensado. Sí. La dirección en cámara es bastante diferente, aunque tengan cosas similares a la actuación o la energía que tiene el teatro. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que o sea, cuando yo dirijo cine o cuando dirijo teatro, creo que
La diferencia está en los juguetes que tienes para cada cosa. Tienes diferentes juguetes para el cine, tienes diferentes juguetes para el teatro. Y tienes que pensar que los juguetes que tienes para el uno te van a dar un resultado que tiene otro camino. O sea, digamos, cuando estás cuando he dirigido para cine, por ejemplo, todo el artilugio que requiere la cámara, las luces, la locación, el director de arte, corregir de toma a toma, eso hace que juegues de otra forma. Claro. O sea, que requiera otras cosas. Y en cambio en el teatro, y tengo que ser súper honesto, yo disfruto más del proceso del teatro, es mucho más estresante el cine. En el teatro, cuando tengo ese espacio vacío, siento que todo se va creando de otra forma. Siento que todo se va creando desde el actor, desde la acción, y de ahí todo lo demás lo adorna, lo potencia, lo transforma, ya con la luz, ya con el sonido, ya con la puesta en escena, yo qué sé, con las figuras teatrales. Creo que eso ya voy limpiando. Pero cuando hago cine, sí estoy pensando más en el montaje, como que en la parte técnica, y cómo todos los elementos me tienen que ayudar para que la parte técnica termine de funcionar. Porque creo que finalmente un director es también un editor, porque vas editando como, bueno, al menos a mí me pasa, yo voy editando ya mientras voy haciendo la puesta en escena, y sé que si es que sale por este lado va a ser muy raro, entonces tiene que salir por el otro, y sé que la anterior escena se acabó de una manera y esta tiene que acabarse de otra. Entonces como que ese ejercicio de edición que voy haciendo en el cine es completamente diferente al del teatro. Además del cine, lo poco que yo he pasado por ese mundo, veo que en el cine primero hay muchas voces. O sea, el iluminador te puede modificar la escena, el sonidista te puede modificar la escena, el actor te puede modificar la escena. En el teatro es una persona que está ahí frente al público la que va a resolver. A fin de cuentas, todos me parece que son accidentales. Algunos accidentes salen bien, otros salen mal, pero el accidente del teatro depende mucho más del actor, siento yo. Sí. No he estado de director de cine nunca, pero en el teatro siento que hay... vos puedes ensayar 1000 veces una escena y no te cierra, y de pronto en la función pasa algo inexplicable y dices, puta, salió perfecto, pero nunca lo lograste ver en un ensayo. Sí. Y además lo que amo también del teatro es que llega un punto que es justo antes de la función en el que tú ya no puedes hacer absolutamente nada, y es un ejercicio de soltar brutal también, porque tú hiciste todo, ensayaste, marcaste, pero claro, llega un punto cuando suena la tercera campanada que tú estás ya en la sala y lo que pase allá va a pasar, y va a pasar por una única vez. En cambio, en el cine, estoy hasta el último instante que la película está a punto de volverse un DCP y yo voy a las salas y ahí se suelta, pero yo estuve en todo el proceso y cambié cómo el actor veía para arriba, o si en otra toma mejor veía para abajo, y si en esta tenía mejor luz, entonces estuve como que cosiendo hasta el final. En cambio en el teatro siento que hasta yo me sorprendo, y hay funciones que a mí me gustan más y otras que me emocionan más, y otras que digo, esto no era. Siendo que ves lo mismo. Ves algo igual y dices, acá por alguna cosa misteriosa. Y que supuestamente funcionó. Ensayaste hasta el final y que ya todo está listo y claro, pero nunca sabes en el teatro. Y creo que esa sorpresa también es hermosa. También la relación con el público, supongo que en el teatro es más íntima. Yo justo estaba leyendo esto de Enchufe TV, 30 millones de suscriptores frente al teatro ecuatoriano, que los públicos son menores, estamos en otro proceso. ¿Cómo percibes también todo eso de los públicos, de 30 millones de suscriptores en esto de, que para mí me parece un fenómeno, Enchufe TV, a trabajar en microteatro, a veces para 8 o 10 personas? ¿Cómo percibes esa relación? Es bien interesante eso, porque a ver, yo hago siempre, yo creo que todo lo que nosotros hacemos, o
desde donde yo estoy haciendo, siempre lo hago para un público. O sea, ya sea el masivo, cuando escribimos un sketch que sabemos que va a funcionar, porque yo que sé, estamos ahorita escribiendo un sketch de los Oscars y sabemos que va a funcionar por el contexto, por la conversación que va a pasar el domingo, y sabemos que es para ese público. Pero cuando hago, digamos, una obra más cortita para el micro, que sé que son salas de 30 personas que se van llenando todas las noches, sí creo que también estoy pensando en el formato y en lo que le va a gustar al público, y sé lo que ya hace clic con ese público, pero también sé lo que yo quiero que ese público vea de mí. Y yo que sé, cuando hice mi peli, que en cambio el objetivo era llenar salas y hacer una peli absolutamente comercial, con un look comercial, la del amor en tiempos de likes. Amor en tiempos de likes. También estaba pensando en el público. Entonces yo creo que la clave es saber a quién le estoy hablando. O sea, creo que para mí eso es súper importante, porque hay espacios, hay lugares, hay tiempos en los que uno tiene que saber cómo habla. O sea, a quién habla, porque yo qué sé, si es que voy a una ópera a cantar Bad Bunny, sé que no va a funcionar. Sé que el público no está esperando escuchar Bad Bunny. No le digas eso a Rosalía. Claro, digamos, con su último disco. O si es que en el concierto de Bad Bunny me mando una hora de pasillos, ¿me cachas? Entonces, creo que uno tiene que saber con quién está dialogando, ¿no? Y yo creo que para que haya un diálogo, uno también tiene que tener una postura y una visión en la vida. Porque si es que voy a hacer... porque no sea un diálogo cuando empiezo a decir todo lo que tú quieres escuchar. Sino yo también tengo cosas que decir, y tal vez esto te sorprenda y esto no hayas escuchado antes, pero yo quiero decir y a ver si funciona. Entonces sí creo que este diálogo es importante, saber a quién le digo, dónde le digo. Y tú en esto justo de construir guiones, ¿has descubierto una metodología, una manera? Porque tú tienes muchísima producción. Ajá. Tienes una metodología de trabajo. Esto de los públicos me parece bien interesante, sí. Pensar para quién. ¿Tienes algún otro camino? Sí, yo tengo una... Porque yo, pensaba en los sketches de Enchufe TV. Yo veo y siempre me gustan, siempre me río. Entonces pensaba, ¿hay una fórmula para eso? Es que estoy escribiendo para ti. Claro, es que, por ejemplo, sé qué es lo que te va a hacer reír. Claro. Sé qué es lo que te va a sorprender. Sé qué es lo que estás hablando ahorita y va a entrar en tu conversación. Entonces por eso funciona y son tan efectivos los de Enchufe. Y además porque somos un equipo de guionistas de 6 personas. Son 6 que debatimos y decimos esto sí funciona, esto no funciona, qué tal si es que hablamos de esto, y cada sketch tiene una discusión y un aporte creativo de todos, y que hace que le sientas como tan fresco y que parece que me están hablando y que justo yo también pensé eso y que cabe ese chiste. Pero es porque estamos pensando en ese público, porque ya sabemos cómo lo hace. Y en el teatro, por ejemplo, ese es un camino diferente que yo tengo para escribir, y como que me creé como una metodología que hice, ¿no? Entonces este método, o sea, aparte primero de algo que quiero, o sea, yo le digo que es como una pequeña llamarada que a mí me hace querer escribir, que tiene que ir con un tema, con una sensación, con una imagen, con alguna necesidad que yo tenga de hablar, con alguna pregunta que tenga. Es definir yo le denomino como una pequeña llamarada. O sea, para que esta llamarada pueda realmente hacer combustión y reviente esto. Entonces, por ejemplo, tengo una obra que se llama Manual para dejar un hombre. Entonces, ¿qué es lo que yo quería con esta obra? Quería hablar sobre el proceso de terminar con alguien. Sabía que eso es un tema que está en la discusión, sabía que puede tener potencial cómico, pero también sabía que podía tener un potencial también emocional. Entonces lo que hice con esto fue reunir a 4 actrices
y empezar a hacer ejercicios de impro que yo los grababa para poder sacar material. Entonces lo que yo hacía fue un proceso de investigación. Entonces yo voy planteando ejercicios de impro con ellas, muchísimos juegos de diferentes formas, de diferentes tonos, unos que iban muchísimo a la risa, otros que nos terminaban en llanto, otros que nos terminaban con un montón de ira. Y yo como dramaturgo, siguiendo las reglas de un gran profesor cubano que tuve, que se llamaba Gerardo Fernández, que él una vez me dijo, creo que la definición que más me hizo clic sobre la dramaturgia, y él decía, la dramaturgia es el arte de organizar el conflicto. Entonces lo que yo hacía concretamente con estas 4 actrices era organizar el conflicto, era agarrar este material que después de los ejercicios yo lo escuchaba y lo empezaba a escribir y darle forma de libreto. Las cosas que sí me funcionaban, las cosas que eran más potentes, las cosas que me gustaron, ya habían cosas que cuando yo volvía a escuchar a mí me generaban otras sensaciones, otros textos, otros diálogos que les incluía. Y esa obra tú la escribiste y la dirigiste. Exactamente. Entonces así yo iba armando este manual, que es un manual en 4 pasos para dejar un tóxico. Entonces la obra se trata de Lucía, que es una mujer que quiere dejar a su tóxico, y que una noche aparecen las 4 Lucías que viven en ella, que es Lucía Amor, Lucía Conciencia, Lucía Intuición y Lucía Impulso, para hablar cómo dejar a este tóxico que se llama el pelucho. Entonces, en estos 4 pasos ellas van transitando por todas las emociones que tiene una mujer para poder terminar con este man. ¿Y qué es lo que pasaba al final de este proceso? Es que lograba un texto muy real. Y la gente me decía, o sea, ¿cómo puedes escribir algo tan femenino? O sea, ¿cómo lograste, o sea, como tanta verdad? Y era el trabajo con las actrices. La improvisación. Es la impro, es la verdad que sale desde el juego, que sale desde lo visceral, cuando estás jugando y no estás haciendo una escena, sino estás soltando y vomitando todo lo que tienes adentro. Entonces, eso me permite mucha verdad. Pero eso depende mucho también de la confianza en este caso con las actrices, porque eso no va generado, me parece a mí. Sí, me imagino que estas 4 actrices eran conocidas. Sí, tuyas, sí. ¿me entiendes? Entonces, está bien, el proceso me parece que funciona súper bien. Pero la pregunta con respecto a esto es, ¿cómo tú te das cuenta que tienes una obra de teatro por trabajar? Porque aquí entiendo que el detonante era una idea y pusiste a activar las voces de las actrices. Pero ¿cómo tú detectas cuando dices acá? Ahora mismo, pregunto, ¿estás en una nueva escritura? ¿O cómo es ese proceso para darte cuenta que está surgiendo una nueva obra? Es que... ¿O no es racional? Yo siento que no es racional. O sea, yo siento que como me van llegando las obras y los proyectos, en mi caso es muy provocado. Es muy provocado. No, nunca me Tengo un banco de ideas enorme de una obra y están escritos así de burdo. Una obra de una pareja con hijos perros, una obra de 2 hermanos, una obra tu archivo. Entonces es así como escritos o frases de esto podría ser una obra, de conceptos crudos. Entonces es bien provocado, es ir sacando como de ese archivo qué es lo que puedo, y de ahí es meterle a este proceso. Pero la investigación que hago, sí, eso sí es algo que siempre pasa. Y muchas veces no son con actores como muy conocidos, son actores o que digamos que son mis amigos o muy cercanos. No, son actores con los que les digo, oye, voy a trabajar esto, ¿te quieres subir? Y todos nos subimos en el juego de abrirnos absolutamente y conversar y jugar y probar, improvisar, y hasta que yo voy armando todo. O sea, lo que sí soy
o sea, yo como dramaturgo y como escritor, yo sí soy, o sea, soy un ladrón de historias, o sea, no, claro, absolutamente, claro, o sea, desde el trabajo que hago con los actores, que me voy robando un montón de sus cosas, hasta todas las historias que le he robado a mi familia y a mis amigas y a mis amigos y a mis familiares y a gente que conozco por ahí, entonces me voy robando todo y yo le voy filtrando, ¿no? Eso sí hago, un montón. Estamos hablando con Alejandro Laraleo, va a dictar un taller, un workshop de mecánicas para destapar la redacción y la creatividad de proyectos en el Instituto ISPADE. Qué gusto escucharte. Cuéntame, ya dijiste antes que te gusta un poco más del trabajo en el teatro. Uh-huh. Cuéntame tú, ¿qué le dirías a un joven que tiene dudas sobre si lanzarse o no a estudiar teatro, cine o dirección escénica? ¿Qué le dirías tú ahora? Porque yo siento, y te cuento un poco, yo cuando acabé la escuela de Mala Hierba, era el año 2000 más o menos, y no había mucho de dónde coger, era claro. O Mala Hierba o la Central o para de contar, uh-huh. 2 que 3 talleristas más, pero ahora hay una oferta importante, los generadores de contenido también han irrumpido el mercado y ahora es una opción de vida, pero siempre hay como que un cuestionamiento muy fuerte hacia la gente que se va a dedicar al mundo del arte, al mundo del escenario. Claro. Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a estos jóvenes que están con esa duda ahora? O sea que si tienen dudas de hacer esto, esa duda, o sea, no le tengan miedo, esa duda está hasta hoy. Hoy yo tengo dudas de seguir haciendo esto. O sea, hay un día digo, ya, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya boto todo esto, me voy a trabajar de cajero y ya me acabo tantos problemas que tengo. Entonces, la duda siempre va a haber. Ahora, ¿qué hago con la duda? Yo creo que lo mejor en esta vida es sacarse la duda. O sea, no hay nada más turro que quedarte con la duda de qué pasa si, y si hubiera hecho, y si hubiera intentado. Entonces, esta carrera es tan incierta y los caminos de esta profesión son tan raros que lo único que yo podría aconsejar es lanzarse a hacer, a ver qué pasa. O sea, creo que esto es un oficio y esto es hacer. O sea, creo que la clave cuando uno está haciendo artes es probar en todas las cosas. Entonces yo lo único que les digo es no se queden con la duda de si es que esto será, más bien hagan y prueben, porque muchas veces se van a sorprender. Yo me sorprendí cuando empezamos a hacer, cuando empecé a hacer todos los proyectos en los que he hecho y los que terminan bien, me encanta porque digo, a ver, sí tenía que hacer, y los que terminan mal, digo, ahí está, por estas cosas no salieron bien y ya aprendí, entonces también si ya aprendí ya es ganancia. Entonces también soy un positivo de la vida en ese aspecto. Entonces sí creo que si te quedas con el miedo de será, de hago o no hago, va a ser peor, porque no era más turro que ver en el pasado y decir, pucha madre, y si hubiera hecho, a ver qué hubiera pasado. Entonces sí creo que hay que hacer. O sea, y como director, ¿qué herramientas crees que necesita ahora un director en esta época en Ecuador para poder vivir en el teatro o en el cine? Yo creo, a mí lo que me ha funcionado un montón es de verdad con quién estoy haciendo el diálogo. O sea, tal vez suene redundante esto, pero creo que cuando tienes claro el objetivo que tiene tu proyecto, es mucho más satisfactorio. O sea, yo creo que hay proyectos que tienen diferentes caminos. O sea, hay proyectos que están destinados a festivales, hay proyectos que están destinados a salas pequeñas, a otros a salas experimentales, otros a grandes teatros. Entonces yo creo que es importante como director también dejarte guiar por alguien más, ¿no? A veces creo que sobre todo cuando uno está más joven tiene como ese ego de no, pues yo soy el director, yo sé, o sea, yo tengo una visión y esta ahora,
pero capaz si hay alguien que tiene un poquito más de experiencia que te podría guiar, ¿no? Son tus primeros proyectos. Entonces, cuando vas soltando un poquito eso, te va sorprendiendo también. Y creo que también la clave de este camello es la gente. O sea, si hay algo que yo amo del microteatro es que como tenemos cada temporada 3 salas con nuevos elencos, inevitablemente esa gente se va conociendo, va haciendo clic y se van creando nuevos proyectos. O sea, vienen en enero unos que no se conocían y ya para julio ya tienen una obra que han hecho juntos y de pronto 4 que estaban en una temporada ya van a una temporada en el CCI y luego otros están haciendo en el estudio de actores. Y entonces creo que eso es chévere, la sinergia que se va haciendo entre gente que hace esto. Y lo importante es, o sea, conocerte, hacerte panas, porque pueden salir muchos proyectos y ustedes saben, o sea, esto es, oye, se me ocurrió esta cosa, súbete, o sea, vamos a armar esta obra, tengo este texto, vele qué tal, oye, yo tengo un conocido que y ahí sí se van armando los proyectos. Y la clave es conocer, o sea, si eres un ermitaño que trabaja solo con 2, tal vez vayas haciendo cosas, pero es más complejo, o sea, mejor ir conociendo actores que te sorprenden, a vestuaristas que tienen unas propuestas increíbles, a unos escenógrafos que tienen una nueva visión y te transforman la obra. Entonces o sea, yo intentas trabajar con gente diferente siempre. Sí. Y además yo soy un amante de las propuestas. O sea, a mí me encanta que me propongan. O sea, amigos, yo no sé nada. Lo único que yo sé es canalizar a gente, creo. O sea, yo creo que lo único que sé es cómo ir acomodando a la gente y de eso me ha dado bonitos resultados. Qué chévere. Oye, Alejandro, ¿y tú eres de los dramaturgos que va al teatro o de los que lee teatro? A mí me encantan las dos. A ver, ahorita estoy, como estoy con todo lo de Hamlet, con la película, ahorita estoy otra vez redescubriendo Shakespeare. Y qué joya, o sea, qué joya, Diosito. Yo digo, de verdad que a veces, como tenemos una idea como muy marcada de los textos, yo siento que antes ahorita estoy leyendo una noche de, sueño de una noche de verano. Entonces, como lo leía antes, me cambió tanto el chip ahorita que vi la peli y después de hacer tantos proyectos y entender la intención que tenía Shakespeare en esa época y entender todas estas comedias y todas estas sátiras y que de pronto nosotros les montábamos a esas obras victorianas como que fueran una lección de vida y luego vos lees y te cagas de risa y luego dices, uy, Dios mío, ¿cómo me voy a estar riendo de esto? No, pues... Y luego dices, no, sí, tiene mucha comedia y tiene mucho humor y creo que eso es súper importante, como ir releyendo, porque vas entendiendo de nuevo un montón de cosas. Y claro, cuando ves el trabajo de los compañeros en el teatro, te alimentas un montón también. Claro. Y te activa un montón de cosas, porque dices, qué bestia, qué buena imagen eso. Pucha, yo quisiera hacer algo así, pero modificado esto. O sí, qué bueno de esos 2 actores, quisiera con ella trabajar en algo. O sea, y te vas nutriendo. ¿Y tú has seguido al teatro? Sí. Sí, intento. Últimamente ha sido, o sea, por el ritmo de vida que tengo, sí ha sido complicado, pero sí intento ir lo que más puedo. Ajá. Sí, y gozo, además es mi plan favorito. Y en el microteatro hay bastantísima producción también. Sí, el micro es un... Tú programas el microteatro, tú te encargas de toda la gestión del microteatro. Sí, es un ritmo bien duro del micro, sí, es la cosa... Cine, televisión, teatro, es intenso, ¿no? Sí, vivo una vida intensa, Queda tiempo para un poco ahí. Ajá, entonces a ver, es que el microteatro no es solo ya un espacio, es es un compromiso que yo tengo ya con la ciudad. O sea, creo que el micro es de esos pocos espacios de teatro que se mantienen absolutamente vivos todo el año. Nosotros solo cerramos 2 semanas, las 2 últimas semanas de diciembre.
De ahí está abierto todo el año, siempre hay programación y he descubierto que esa es la clave. La gente va al microteatro ahora sin saber ni qué está. Claro. Pero la gente va y llega, y como tenemos funciones desde las 7 hasta las 10, hasta las 9:30, lo que hacemos es programar cada mes. Son 3 obras diferentes y la gente sabe que durante todo el año tiene una oferta cultural siempre de calidad, con buenos textos, buenos actores, buena dirección y en un espacio muy chévere. Entonces eso hace que la gente siempre vaya y recomiende, pucha, porque el boca a boca es clave. Claro. ¿Alguna vez te ha pasado en microteatro que de ahí sientes que alguna obra necesita crecer? Sí, claro, sí. Claro. Y han habido muchas obras que se han ido transformando. Mi peli Amor en tiempos de likes eran 5 obras de microteatro que se hicieron una obra de teatro que se presentó en el CCI y que luego se transformó a una película. Entonces tuvo como varios caminos y eso me permitió también llegar como súper seguro al rodaje, porque era una de historias que yo ya me había masticado y digerido un montón de veces. Entonces eso también fue un gran training para hacer esa peli. Pero claro, a veces ya te queda corto el micro, ¿no? O sea, dices como, ay, me da ganas de volverme más loco. Y la ventaja es que la gente se está lanzando y a hacer más obras. Yo siento que últimamente está pasando eso, que hay más voces, hay más producciones, hay más gente que quiere hacer teatro y gente que ve también. Hay más escuelas también. Hay más escuelas, hay más actores. Entonces eso es lindo también. Sí. Uh-huh. ¿Y tú has actuado? Sí. ¿En teatro también? Sí. Ajá. Me divierto, o sea, sí me gusta. Creo que no lo hago tan mal, pero como tengo ya metido el chip de la dirección, me cuesta muchísimo hacer el oficio. Y creo que como no lo hago tan seguido, no lo tengo fresco. Entonces sí me cuesta más actuar. ¿Qué es lo último en que actuaste? En teatro, no, reemplacé una obra, creo un par de funciones, y hace poco actué en un sketch de Enchufe, pero yo no lo hago ya formalmente, o sea, no es que busco proyectos, o si alguien me propone acepto, o sea, sí soy bien honesto y digo, no, o sea, no tengo el training, no he estado activo como actor, y yo sí respeto un montón cada profesión, o sea, creo que cada elemento que requiere el cine, el teatro, requiere mucha disciplina, mucho talento y ser muy constante para que funcione. Entonces, oye, ¿y cómo ves la salud del cine ecuatoriano? Chutes, suspiras. Qué duro. Está enfermo. O sea, yo creo que tenemos como estos respiros, ¿no? Estas bocanadas de aire como Hiedra de la Ana Cris Barragán, que ya se estrena esta semana, que dan esperanza, o sea, que dices, ay, sí, se están haciendo algo, o producciones que la gente sale súper contenta, como la peli del Pablo Arturo Suárez que recién salió. Entonces creo que sí hay intentos de hacer cine. Obviamente no se puede hacer cine si es que no tienes todo un aparataje público y privado que lo sostenga. Entonces, yo qué sé, recién vi esta semana Sirat, y cuando empieza Sirat, que está nominada a los Oscars, claro, ves todo el auspicio de la empresa pública y privada que sostiene una producción así. Y como aquí en el Ecuador todavía no le encontramos el valor al arte, es súper difícil que apoyen el Estado y que apoyen la empresa privada. Creo que hay muchos intentos de gente que sí está convencida, y creo que la responsabilidad es absolutamente de los que estamos haciendo eso. También es algo en lo que yo estoy absolutamente en contra de culpar al público. Es que esta película no va porque no va el público. Es que esta obra es culpa del público que no va. O sea, perdón, pero el público no tiene ninguna responsabilidad de que yo me haya metido en el problema de hacer una obra de teatro. De que yo esté endeudado porque mi sueño era hacer una peli.
yo tengo la responsabilidad de sacar eso a flote, o sea, usando todas las herramientas que tenga para que eso funcione. Y a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, nosotros, yo digo, como hacedores de esto, sabemos que a veces tienes unos bombazos, ¿no? Tienes unos éxitos que la gente ama, que tú terminas amando, que te da un montón de satisfacción de haber hecho ese proyecto, que la gente sale feliz de la sala, y hay otros que no funcionan, y también es parte del aprendizaje. Pero sí creo que en el cine ecuatoriano es nuestra responsabilidad seguir profesionalizando nuestra creciente industria y haciendo más proyectos, porque creo que si es que los que nos metimos en este problema de hacer cine no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Y si es que no hay proyectos para hacer, no vamos a poder mejorar y tener las herramientas y el aprendizaje que requiere un producto de calidad. Chévere, Alejandro. Quizás un poquito para culminar, cuéntanos un poco del taller, de qué se trata el taller, qué es lo que va la clase maestra. Esta clase es del 21 de marzo aquí en Espacio Vacío ISPAD, en la carrera de actuación, y es gratuita, solamente tienen que inscribirse con forms. La idea es que hay un cupo limitado. Cuéntanos un poco qué se va a ver en este taller. Básicamente lo que vamos a hacer en esta masterclass es que yo les voy a abrir mi diario de escritura y dirección. Les voy a mostrar, se podría decir, casi un paso a paso del proceso que yo hago, desde el guión hasta la puesta en escena. Entonces es todo este camino creativo que yo hago desde que tienes esta llamita de hacer algo, esta idea, y no sabes cómo hacer la realidad. Entonces lo que yo les voy a hacer es mostrar como una guía para poder hacer que esa idea se transforme en papel, en un libreto, en un formato, con una forma, con que esa idea siga fiel a lo que tú lo imaginabas, y cómo luego esa idea ponerle en puesta en escena, para que lo que tú soñaste, lo que tú imaginaste, esta idea se pueda materializar y la veas, porque para mí lo importante es que se haga. Entonces lo que yo puedo ayudar en esto es mostrándoles cómo yo he hecho que se haga. Entonces es un poco mostrándoles esta metodología que tengo para poder escribir y poner en escena. Muchas gracias, Alejandro, por el tiempo, por lo que nos compartes. Sin duda contigo podríamos conversar mucho más, y habrá que buscar cómo generar estos espacios, sobre todo para comunicar todo lo que te ha pasado con la comunidad del ISPADE y con la comunidad que está vinculada a las artes escénicas de Quito. Te agradezco enormemente que hayas venido, que te vincules a este espacio, y ojalá podamos trabajar en más cosas en un futuro. Claro que sí. No, muchísimas gracias a toda la gente que igual se conectó hoy, que escuchó todas estas cosas. Y no, a ustedes, qué bueno tener estos espacios para hablar de teatro, de cine. Creo que es súper importante también hablar y reflexionar de lo que estamos viendo. Chévere, muchas gracias Alejandro, gracias Martín. Acá cerramos La Pata Rota, este podcast dedicado a las artes escénicas. Si quieren participar del podcast, si quieren sugerir invitados, si quieren ver a gente que está trabajando en las artes escénicas, por favor nos dejan sus comentarios y invitados para una próxima ocasión. Muchas gracias, amigos.